Bueno, seguimos con más noticias y probablemente una de las mayores alertas mundiales es lo que está sucediendo con la nueva variante Omicron. En Estados Unidos nuevamente estamos teniendo cerca de 200.000 casos diarios de coronavirus. De hecho, esto ha provocado que se cancelen cerca de 8.000 vuelos. En Francia también se superaron los 100.000 casos durante este fin de semana de Navidad. Lo mismo con el Reino Unido, España y otros países que están muy complicados. ¿Es posible que todo este fenómeno se replique también en nuestro país? Lo queremos conversar con el infectólogo de la Universidad de Chile, el doctor Miguel O'Ryan, que ha seguido justamente muy de cerca toda esta pandemia y sobre todo cómo se ha dado esta nueva variante Omicron, que en un comienzo parecía ser menos grave, ¿no?, que otras variantes, por ejemplo el caso Delta. Sin embargo, estamos viendo, doctor, una gran cantidad de casos en el mundo. Aquí en Chile por lo menos se han constatado más de 130, dicen las autoridades, pero ¿podríamos tener también una ola tan fuerte como están viviendo en Europa y en Estados Unidos? Bueno, muy buenos días, Pablo. Sí, no hay ninguna duda que Omicron ha suscitado un incremento muy significativo y intenso de casos en el hemisferio norte, donde es el periodo estacional que favorece la diseminación de la pandemia, ¿no? Otoño-invierno, lo hemos dicho y repetido, y han tenido casos que incluso han superado todas las olas anteriores, lo cual llama la atención, ¿no? Al cabo de 2 años y con niveles de vacunación que han ido logrando 70%, entre 60 y 80% en diferentes países de Europa. De tal manera que claramente es una variante que claramente se disemina más, ya no hay ninguna discusión, la curva ascendente es muy rápida y causa muchos casos y puede infectar a personas vacunadas. Eso es ya una conclusión clara. Y ese es el lado malo de la película. El lado bueno de la película es que claramente ya también las señales son muy fuertes, los casos tienden a ser en su mayoría menos severos, tiende a ser un cuadro de infección respiratoria alta fundamentalmente, con dolor de garganta, también con dolor de cabeza, con menos fiebre, con secreción nasal, con algo de tos que tiende a durar unos 5 o 6 días. Es como un cuadro de un resfrío fuerte en la mayoría de las personas. Las personas que están desarrollando cuadros más graves son primordialmente las personas no vacunadas y personas con factores de riesgo. Esa es la nueva realidad. Omicron también entró en nuestro país y probablemente se va a diseminar también bastante rápidamente. Ya se están reportando casos en diferentes niveles. Pero también es dable esperar, que dado que Chile ya tiene una tasa de vacunación más alta que todo el resto del mundo y con dosis de refuerzo, que esta diseminación de casos sea algo menor, es decir, que las vacunas no es que nos sirvan para prevenir la infección, sino que son menos eficaces, pero tienen un cierto grado de eficacia y probablemente con dosis de refuerzo tienen una eficacia relativamente buena, pero sí, van a incrementar los casos. Y lo que es importante y hay que mirar muy de cerca ahora y aquí en adelante son las hospitalizaciones y obviamente los casos más graves que esperamos que sean, y esto es para la tranquilidad de la población, sustancialmente, pero sustancialmente menor a los que teníamos durante las fases anteriores de la pandemia. Doctor, ¿qué le han parecido las medidas que se han aplicado en nuestro país para poder contener esta nueva variante? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, veíamos como este fin de semana se cancelaron varios vuelos, ¿no? También hay algunas restricciones en cuanto a la movilidad. En Francia también se ha limitado, por ejemplo, la frontera, particularmente con el Reino Unido. En España y especialmente en Cataluña volvió el toque de queda. En China nuevamente volvieron las cuarentenas en las ciudades que han estado más complicadas. En Chile la gran quizás anuncio ha sido esta cuarta dosis. ¿Ve usted que esa sea la gran alternativa o cree que se deben implementar también otra serie de restricciones, entendiendo que se nos acerca el verano y por lo tanto probablemente van a haber más aglomeraciones o quizás gente que se saque la mascarilla producto del calor? ¿No se pueden haber algún inconveniente ahí que se desarrollen durante este verano? ¿Cómo ve las medidas para nuestro país? Bueno, aquí lo que se ve es la disparidad de las medidas que han tomado los países y los países que han liberalizado muy rápido las restricciones con bajos niveles de vacunación son los que la han pasado peor. Y estos son fundamentalmente los países que están en la parte norte de Europa, Austria, Alemania, y curiosamente, países muy desarrollados, pero sin embargo
no logran llegar al 80% de la población vacunada y liberalizaron mucho en general la situación, y eso produjo un incremento de casos, pero también lo que es importante, hospitalizaciones. Cosa que no se vio en países como Europa y Portugal, que están teniendo ahora un incremento muy significativo de casos, pero menos hospitalizaciones, porque tienen una tasa de vacunación bastante más alta. Claramente la vacunación juega aquí un rol importante de protección. Y Chile, a mi manera, era un país que ha hecho las cosas bien desde el punto de vista tanto de vacunación como de las restricciones, y lo ha mantenido de forma equilibrada. Y si algo uno ve en esta pandemia es que hay que mantener los equilibrios entre lograr la inmunidad con vacunación, pero al mismo tiempo ir evitando razonablemente la infección, usando mascarillas, evitando las reuniones masivas en espacios cerrados, salvo ahora con pases de movilidad muy bien implementados, y el lavado de manos. Y probablemente un buen equilibrio con estas medidas y con una variante que es menos severa, que es más infectiva pero menos severa, nos debería poder permitir mantenerlo bajo un razonable equilibrio sin producir una disrupción muy significativa de nuestra vida diaria. Lo de la cuarta dosis, yo pienso que todavía hay que evaluar cuál podría ser eventualmente su efecto benéfico. Hay que ver si realmente va a producir una potenciación de la respuesta inmune en la población, si es que ha bajado ya con la dosis de refuerzo. Eso no está tan claro aún, a mi manera de ver, hay que verlo. Y hay que evaluar qué impacto puede tener positivo una cuarta dosis. No va por ahí, a mi manera de ver, la solución, para que la población no piense que ahí va la solución al problema de Omicron. Podría ser eventualmente un aporte de demostrarse que sea necesario, pero es el balance y el equilibrio de las medidas lo que nos va a permitir sortear bien esta nueva variante, especialmente cuando venga nuestro otoño, a partir de marzo, abril, mayo, que es posible esperar que pudiera haber un incremento de casos como está ocurriendo en Europa ahora. Doctor, hace poquitos días tuvimos un buen reconocimiento internacional. El medio Bloomberg de Estados Unidos nos puso en el primer lugar del mundo para que las personas estén en diciembre en medio de la variante Omicron, con varios factores, diciendo que en Chile hay una muy buena capacidad de contención del virus, que también tenemos una buena calidad de atención médica y sobre todo el tema de la vacunación y la baja en la mortalidad en estos momentos, posicionándonos ahí por sobre las potencias del mundo para el mejor lugar que estar. Ahora, esto también nos podría traer algunas ciertas complicaciones, por ejemplo, de que muchos turistas en el mundo elijan a Chile durante este verano para venir a nuestro país, teniendo en cuenta ahí las aglomeraciones en los aeropuertos o en distintas ciudades que vengan más turistas, y a su vez, ahora que se nos acerca el verano, me imagino que también va a haber muchos chilenos y chilenas que van a querer salir de nuestra frontera, aprovechar que ya hay menos restricciones, que se han abierto las fronteras para salir de nuestro país. Y ahí mi pregunta es, ¿cuáles van a ser las recomendaciones en estos flujos que se van a dar durante los meses de enero y febrero, viniendo mucha gente del exterior y también muchos chilenos y chilenas saliendo a otros países que a lo mejor nuevamente están muy complicados? ¿Cuáles podrían ser las recomendaciones y medidas para toda esa gente? Claro, Pablo, entrando al tercer año de esta pandemia, es que es razonable que las medidas vayan permitiendo ya una vida algo más normal, pero al mismo tiempo estando muy atento a cómo va la pandemia. Y en esta etapa de la pandemia, especialmente ver qué va pasando, más que con los casos, porque sabemos qué casos van a haber, con los casos que llevan a hospitalización, que son la antesala de lo que pueden llevar a casos más graves. De tal manera de que ir mirando, y Chile eso lo hace muy bien, ir mirando cada una de las cifras y los datos, y especialmente las hospitalizaciones, y si hay cualquier señal que sugiera que las hospitalizaciones están empezando a incrementar por el incremento de casos totales y globales, habría que eventualmente entrar a incrementar un cierto grado de restricciones nuevamente, volver a algunas cierres o cuarentenas selectivas, si es que se ve que hay algunas zonas que se están disparando. Y eso vamos a tener que estar muy atentos durante estos meses de verano. Chile tiene, yo creo, uno de los controles más estrictos que me ha tocado ver también en los aeropuertos, con estas PCR gratis que hace el Estado y que hace que todas las personas vayan a sus casas, ¿no es cierto?, a hacer una cuarentena hasta tener resultados en menos de 24 horas. Eso no lo he visto en ningún otro país.
y no solo en lo personal, sino que lo que converso con colegas. De tal manera que esa estrategia de lograr contener lo mejor posible, no va a ser total, pero lo mejor posible, una entrada masiva de personas infectadas con Omicron, es una muy buena estrategia que va a haber que sostener durante este verano. Y seguir exigiendo a las personas la vacunación, los pases de movilidad, que cumplen un rol muy, muy importante, deben ser exigidos en todos los lugares cerrados, incluso en lugares abiertos donde se reúnan gente cercana, también debería empezar a exigirse los pases de movilidad. Y muy importante, porque lo que está ocurriendo con Omicron es que da una sintomatología que se parece bastante más a un resfrío fuerte, con dolor de garganta, secreción nasal, dolor de cabeza, poquita fiebre, algunos poquitos calofríos y decaimiento. Y eso es todo lo que está dando en mucha gente, al mismo tiempo que hay otros virus que están dando cuadros bien parecidos en este tiempo, entonces se complejiza un poco. Toda persona que llega del extranjero, porque ahí es donde está el mayor riesgo de venir ahora con Omicron, especialmente teniendo el hemisferio norte, si uno llega del extranjero, sea chileno o extranjero, y aunque tenga su PCR negativa al momento de la llegada, puede que se haya contagiado en el aeropuerto allá, y que empieza los 2 o 3 días acá con dolor de garganta, un poco dolor de cabeza, debe guardarse y hacerte el test, porque lo más probable es que sea Omicron, viniendo del extranjero. Ahora, si uno es chileno en este momento, no ha salido al extranjero y empieza con un cuadro respiratorio leve, tiene que estar atento, aislarse un poquito, observar. Si empieza dolor de cabeza y fiebre, que eso es más típico de coronavirus, aislarse y hacerse el test. Vamos a tener que irnos dando vuelta con este tipo de interacciones, y quienes nos escuchan tienen que jugar un rol aquí para tratar de evitar que, si uno está infectado, contagie a otro, aislándose y tomándose los test para descartar o confirmar la infección. Bien, doctor, clarísima ahí las recomendaciones para la gente que nos está escuchando. Todavía, claro, estamos viviendo esta pandemia, estamos teniendo una mayor normalidad, pero todavía queda un poquito tiempo más para seguir cuidándonos. Así que a ponerle ahí el hombro, sobre todo en este verano. Que esté muy bien, cuídese mucho. Igualmente, Pablo, y a todos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, chao, chao.